Entonces ahí construimos un array y le vamos a enviar una posición y un valor. La posición, él va a convertir esa posición en una variable, ¿sí? Tal cual como funcionaba en el MVC. Entonces las posiciones del array, él crea las variables y pues con un valor. Digamos que vamos a enviar una posición que se llame nombre. ¿Sí? Con un valor. Ahora, ¿cómo recibo eso en la vista? No. Recuerden, ahí funciona lo mismo que el MVC. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Ya la creen? Acá de este lado, pero ni siquiera la estoy enviando. En el segundo parámetro. Así lo hacíamos en el MVC. El primer parámetro era el nombre de la vista. Y el segundo parámetro eran los datos. Y los datos se envían por un array. O sea, este array que acabé de construir. Ahora ya se la estoy enviando a la vista. Ahora sí la podemos recibir en la vista. Vamos que la voy a colocar acá donde dice probando. Y dámosle que vamos a decir bienvenido. Y ahí colocamos el nombre que vamos a enviarle, que estamos enviando. Entonces, para imprimir una variable, ¿cómo hago? Ayer les expliqué algo de Blade. ¿Cómo le hago un eco a algo en la vista? Con las dos llaves. Entonces, dos llaves. Y ahí coloco. ¿Y ahí qué coloco? No, datos no. Nombre. Recuerden que la posición del array, él me la convierte en variable. O sea, todas las posiciones del array, él me las va a convertir en variable. Entonces, aquí simplemente colocamos pesos, nombre. Y ya. Recuerden que esos dos corchetes me hacen un PHP echo. ¿A quién? A la variable, a nombre. ¿Sí? Para configurarlo es el mail y el nombre por Git. Eso es importante que los datos sean parecidos. ¿Cómo? O sea, ¿El name? voy a hacer el commit y me pide el envío del email y el name. Los datos que configurar por Git. ¿Pero a quién? ¿A un repositorio suyo? ¿El usuario y la contraseña? No, me está pidiendo el mail y el name El mail. de la máquina. ¿Por qué? Déjeme ver la pantalla. Pues ya lo planeé. Ah, pues eso está por Visual. Voy a hacer el commit. No sé por qué Visual ahí. Se configura de manera username y username. No, eso a mí nunca. No, en el NetBeans eso no me sale. Parece que es como el nombre de usuario como el que va a hacer el cómic. Yo le digo que sí, que ponga uno por defecto, que él coge el nombre de la máquina. Ahora quiero enviar el apellido. ¿Qué hago?
otra posición. Otra posición acá en el array. Apellido. ¿Verdad? Listo, allá definimos otra posición con un valor. Ahora ya podemos llamarlo en la vista, ¿cierto? Santiago, Rojas, ¿cómo de concatena? ¿De acuerdo a lo que le pasó con la concatenación? Para otra variable. Otra posición del array, el apellido, pero que no es concatenado. No me va a decir que ya lo olvidó. Digamos, tenemos la variable nombre y apellido. Entonces ahí en bienvenido queremos colocar el nombre, espacio, el apellido. Con punto. Acá haga en cuenta que es PHP. Punto, comilla, abro, espacio, punto, y coloco la variable que él me creó, apellido. El array lo envía como No, ahí le está, ¿el qué hace? En el método view, Marcela, por favor, en el método view, en el segundo parámetro, él recibe un array, ¿cierto? Pero en el método view, ¿qué hace? Lo que nosotros hacíamos un for each, donde él recorría ese array y creaba las variables. Por eso acá nosotros las recibimos como variable. Eso es lo que él está haciendo. O sea, él hace el proceso automático. Sí, lo que nosotros creamos en el MVC. Entonces se ahorra uno ese paso. ¿Es así? Exacto, eso ya está hecho. se quita uno de esos dos encargos. De que no ven un lado porque la negociación no es. Y que esto no lo registra una base.
Tiene un error de sintaxis en la línea 24 en el archivo web, en rows. Yo les dije en la primera clase, si tiene un error de sintaxis, el artisan server no va a arrancar. El comando artisan no va a arrancar O sea, si tiene un error acá, de sintaxis. él no debe haber hecho la modificación del mensaje. Claro. Ese error sale cuando no, cuando hay ¿Cuál error? Sí. Entonces ahí, por ejemplo, Anape, como para variar, tiene un detalle, tiene un errorcito. ¿Por qué? Por hacer las cosas al revés. Él empezó a cambiar el código, pero no arrancó el PHP Artisan Server. Cuando lo va a arrancar, él no le arranca. ¿Por qué? No por eso, sino porque cometió un error de sintaxis. ¿Sí? Si yo hago un cambio y no arranco el Artisan Server, pero el cambio lo hice bien, no pasa nada. Va a arrancar el Artisan Server. Pero si tiene un error de sintaxis, él le va a decir que no puede arrancar y le va a decir el error. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, por eso es bueno siempre arrancar el Artisan Server. Hasta que vuelva a quedar las carpetas con A 2 metros de distancia. Sí, eso sí es triste. Bueno, claro hasta ahí. Esa parte no es nueva porque eso lo hacíamos tal cual en el MVC. Entonces ahí es la misma vaina. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer ahorita, tranquilo. Vamos para allá. Por eso les dije que hicieran un menú. Si es multidimensional, él va a coger las primeras llaves nomás. Él va a coger las primeras llaves nomás y va a crear las variables. No, o sea, digamos apellido. No, digamos un ejemplo real. Digamos que en una posición que yo pongo acá, digamos roles, el valor de ese roles sea otro array. Ya se convierte todo el array en un multidimensional. Entonces aquí, si yo recibo la variable roles, ¿qué va a tener? Un array. ¿Sí? Pero las posiciones, las primeras posiciones son las que él va a crear la variable, no más. El resto van a ser valores de esas posiciones. Sí, la primera posición es la que él va a crear la variable. De ahí para adelante se convierte en valores de esa posición, no más. ¿Una otra pregunta? Listo. En Blade también hay otros temas que son, por ejemplo, los componentes, tenemos los ciclos, las condicionales. Ahí mismo en la documentación que estábamos viendo ayer, los componentes y los slots. ¿Qué otro tenemos aquí? Bueno, acá viendo los datos es lo que les acabo de explicar. Displaying data. Esto es las estructuras de control, que son las condicionales que ustedes conocen de los if. Entonces vean, un if se hace así, arroba if. ¿Sí? Y ya. Terminar el if.
¿Cómo? ¿Sacar todo? Ahorita vamos a hacer unas condicionales. Yo dice que corchetes, exclamación, exclamación, y luego la variable A. Exclamación, exclamación. Donde dice el display data. Ahí estamos abajo. Por ahí nomás. Más abajo. Más abajo. Ahí. Ah, bueno, este es para... Cuando es HTML. Sí. Digamos, yo esta variable main le tengo un contenido HTML. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que él me convierta, lo del HTML no me vaya a mostrar las etiquetas, sino que me muestre el contenido como tal, le hago estos dos símbolos. ¿Sí? Porque él está diciendo acá que ejecuta esta función. Si ustedes buscan esta función en PHP, les va a contar eso. Es una función de PHP. No, porque a veces yo tengo HTML guardado en la base de datos. Entonces yo me traigo un campo y ahí lo muestro. No. Hermano, un favor. ¿Me cerráis la ventana? Pues, no quieren estudiar en el cerebro. El special charge donde tengo entendido es parámetro de seguridad para que los hackers no puedan enviar. También se utiliza como un filtro. También utiliza como un filtro. Por acá tenemos también los loops, que los loops son pues los ciclos, los bucles. Entonces está el for each, el while. Entonces si ven que Blade tiene, digamos que todo lo que hacíamos con PHP ya lo podemos hacer así. ¿Tu computador está trabajando? No, vale. Y tiene ayuditas, por ejemplo un for each, él tiene estas propiedades que nos ayudan bastante, por lo menos para saber el número de iteración, o sea, a la vez cuántas veces lleva entrando al bucle, que ahí nos tocaría hacer una variable incrementable. ¿Sí? Así se hacen los comentarios. ¿Ustedes quieren comentar algo que escribieron de Blade? Utilizan dos guiones y al final cierran con los dos guiones. Son los dos. Sí, los dos guiones. ¿Las llavecitas? ¿Cómo así? Haciendo a conchete y los guiones. Sí, o sea, porque yo tengo algo escrito con Blade, entonces hay doble corchete, ¿no? Si yo quiero comentar esa línea, pues le pongo dos guiones. Al abrir y al cerrar. Digamos que quisiera comentar esta línea, entonces le pongo acá dos guiones acá y dos guiones acá. Exacto, no va a contar esa línea para nada. ¿Sí? Así hacen los comentarios. Pero no le va a pasar lo que le pasó a Cristian ayer. Supongo que fue lo que le pasó. Creo que hizo algo así. Colocó un comentario por acá en HTML y por acá lo cerró. Entonces, él no va a reconocer, digamos que esto no te hubiera comentado. Esos comentarios de HTML solamente son para HTML. Si yo tengo un código PHP adentro, él no lo va a él no lo va a omitir. O sea, el comentario de esa parte no va a servir para nada. ¿Sí? Entonces recuerden que esta forma de comentario es solamente
para HTML. En cambio la otra sí funciona para HTML y para navegar. Sí. Nada de- Y si yo quiero escribir PHP, también lo puedo hacer. Yo abro, para abrir las etiquetas, @php y fin PHP. Y ahí adentro, pues, coloco solo código PHP. No, eso es un comentario. O sea, es como decir, aquí coloque el código. Bueno, acá ya estamos hablando del token. Esto todavía no. De ahí para abajo es más avanzado. Entonces, por ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear 4 vistas. La primera ya la tenemos, ¿sí? Que es esta bienvenida. La segunda va a ser un formulario para crear un usuario, ¿sí? La tercera va a ser para editar un usuario. La cuarta para mostrar los usuarios. Y ya son las 4. La primera ya la tenemos, o sea, hay que hacer 3 vistas. Sí, entonces, pero eso se lo explico ahorita, ¿listo? Pero es importante que tengan el NAP, porque acá en el NAP vamos a colocar esos enlaces. El primero, el de inicio. El segundo, el de crear. El que sigue para editar. Y el último para listar todo. ¿Sí? ¿Qué campos debe tener el formulario? No puedes escribir ahí, aunque sea con un rápido, ¿Qué? para que haya robado el video. ¿Escribir qué? El ejercicio. ¿Para qué le saqué vuelta? Sí. No, acá lo escribo. Que le prestan el lápiz. Entonces, está la vista de prueba, que es el inicio. ¿Sí? Una vista para crear usuario. Una vista para editar usuario. ¿Y una vista para qué? Aunque show es para mostrar solamente uno. Vamos a colocarle acá usuarios. ¿Cómo? Y con la botella le dan un show. ¿Listo? Esas son las vistas. Entonces hay que hacer esas 3 vistas. Y le dan usuario. Los campos para el formulario. Entonces, ¿qué campos debe tener? Ya les voy a decir cuáles. Esos son los campos que debe tener. Entonces, debe tener un nombre, un correo. Este no, porque este se utiliza para verificar cuando le cambié la contraseña a un correo. Y una contraseña. Nada más, 3 campos. Nombre, correo y contraseña. ¿Listo? Entonces, esos 3 campos deben estar en Create y en Editar, en el formulario. Y en esta vista de usuarios van a hacer una tabla por ahorita. Vamos a hacer una tabla. Pero no sin datos, ¿no? Porque no le he explicado cómo consultar datos de la base de datos. No hemos registrado tampoco. Entonces necesito que solamente tengan esta vista con una tabla. ¿Sí? Una tabla. Sin... ¿Qué acabo de decir? O sea, en editar solamente necesito el formulario, igual que en crear. Esto háganle. 15 minutos.
Claro, pero un formulario con 3 campos. Acuerden que heredan de ese layout, ¿no? El layout ya está, entonces hay que heredar ese layout, el master. ¿Qué? Jules, y eso que les trae también la foto. Que cuando ¿qué pasa? Me quedaron las llaves. Voy yo a aprender la moto cuando, ay, las llaves estaban acá. Tiene que cambiar la aspiradora. Menos mal me abrieron. No, ¿quién vale? Pagar taxi. No, y grúa. Porque yo no puedo dar la moto de afuera. La moto con llave. Yo se estaba pensando, no, la grúa, la copia, la copia. Volatada. Sí. Ahí va el gallo. No, nada, que Ya quedó la misma.